quiero que sepan que el tema que vamos a hablar esta tarde está relacionado con los avivamientos del Espíritu Santo. Y antes de la lectura bíblica, quiero comentarles lo siguiente. Fíjense que esta semana fue la conferencia anual de las Asambleas de Dios, la conferencia de pastores de las Asambleas de Dios, que se celebra todos los meses de enero allá en la sala en la central de la iglesia de las Asambleas de Dios en Cupinco. Es un lugar enorme donde pues unos 1.500 a 2.000 pastores de las Asambleas de Dios nos reunimos cada año para examinar la visión de la iglesia, para examinar el futuro de la iglesia, para examinar qué estamos haciendo con la iglesia y a dónde vamos a caminar con la iglesia de aquí en adelante. Y el lema de la conferencia de pastores este año fue levantando una nueva generación. ¿Y saben lo que significa esto, amados? Por favor, atención todos. Lo que significa es que la iglesia tiene forzosamente que enfrentar esa realidad. Va a haber inevitablemente cambio de liderazgo en todas las iglesias. Y hablando con nuestros pastores allá de la iglesia Josué, nos hacen ver que, igual que yo, porque nuestros pastores generales y nosotros somos de la misma generación, somos gente que andamos por los 60 o alrededor de. Significa que ya tenemos que ir apuntando a la nueva generación, una nueva visión de iglesia, una iglesia mejor de la que conocemos hasta ahora. Amados hermanos, las iglesias como instituciones humanas están sometidas a cambios, están sometidas a revisiones. No significa que todo lo que hacemos en las iglesias esté perfecto, que sea, amado hermano, nosotros no somos dogmáticos. Nosotros revisamos nuestra experiencia de iglesia contra las escrituras y podemos medir si nos hemos equivocado o si vamos caminando bien de acuerdo a la dirección de Dios. Nosotros, amados hermanos, reconocemos que nuestra iglesia, nuestra organización, las Asambleas de Dios en El Salvador, comenzó en 1930. O sea, ya vamos llegando a los 85 años de vida acá. Pero tenemos que aceptar también que mucho del desarrollo de la iglesia al principio del siglo pasado se hizo sobre todo con entusiasmo, más con entusiasmo que con conocimiento. Y eso significa que nuestros antiguos líderes, nuestros líderes primarios, cometieron errores, algunos de ellos doctrinales, algunos teológicos, algunos litúrgicos, llamados, pero lo hacían con verdadera sinceridad de corazón, queriendo agradar a Dios, queriendo servir a Dios, pero a las continuas revisiones que se hacen año con año en las conferencias de pastores sirven precisamente para eso, para hacernos un diagnóstico de cómo estamos haciendo las cosas. Y resulta que las generaciones van pasando, el tiempo va pasando y algunas gentes se petrifican en un método de iglesia. Y si ese método de iglesia no es absolutamente bíblico, entonces las iglesias caen en enfriamiento espiritual. Cuando se mantiene una iglesia encerrada en un método erróneo, sí hay palabra, sí hay entusiasmo, pero no hay un avivamiento espiritual que tanto necesita la iglesia hoy. Por eso es necesario desentrampar la iglesia. ¿Sabe usted que la religión tradicional, la religión católica, nunca ha querido hacer revisiones serias de su doctrina, de su teología, ni de su liturgia? Y por eso es que el culto ahí, la liturgia ahí es prácticamente muerta. No hay vida espiritual.
porque no quieren hacer las revisiones que necesitan hacer para corregir su extravío. Nosotros como iglesia también estamos expuestos a errores, pero tenemos el deber de enfrentarlo con la palabra de Dios, con conocimiento serio de la Biblia, que es una vivencia que las iglesias hasta ahora no quieren conocer. ¿Sabe a qué nos hemos acomodado en las iglesias ahora? Nos hemos acomodado para el culto. ¿A qué hora es? A las 3. Ya las niñas, sobre todo ya como a la 1, empiezan a bañarse, empiezan a arreglarse el pelo y todas las cosas, porque vienen al culto. Porque todas las niñas se ponen bien bonitas. Miren qué chulada de niñas han metido. ¿Por qué? Y los varones no se digan, mire que por ahí le mando se ve, y usted quiere y pedía, le digo, amados, y vienen acá y se saludan y todo, y amados, es bien bonita la convivencia social y es agradable, pero amados, el culto es para Dios. ¿Sabe? Hay un mandamiento en la ley de Moisés que dice: guardarás el día de reposo. Y amados, el cumplimiento estricto de ese mandamiento significa separar todo el día de reposo para Dios, desde el amanecer hasta el anochecer. Y nosotros, por comodidad, hemos ido reduciendo ese tiempo de reposo para Dios a nuestras 2 horas de culto dominical. Y resulta que aún a nivel denominacional estamos reconociendo que es insuficiente. Es decir, alimentarse 2 horas a la semana con palabra, amados, prácticamente, ¿qué sentiría usted si se alimentara una vez a la semana? Es decir, vaya, aquí está su tortilla, sus frijoles y su carnita el domingo en la tarde, y luego hasta el otro domingo. ¿Le gustaría? No, amados, si usted antes de venir al culto comió y después del culto también va a comer. Igualmente es el alimento espiritual. La iglesia necesita crecer en conocimiento de la palabra de Dios, en conocimiento de lo que realmente está escrito, para examinarnos contra las escrituras cómo estamos haciendo nuestra labor de iglesia. Nuestra dirigencia denominacional, las autoridades de las asambleas de Dios, han llegado a reconocer que es necesario revisarnos y mejorarnos. La revisión es para mejorarnos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos hace falta? Alguien con toda razón hace una crítica como esta a las iglesias. Hace 30, 40 años el país era escasamente evangélico. 6 o 7% de la población era evangélica, cristiana. Ahora el país se jacta de tener el 45% de la población evangélica. Y entonces dicen los analistas, miren, ante esas cifras, ahora que el país es más evangélico, ¿estamos mejor? ¿Hay más paz? ¿Hay más violencia o hay menos violencia? ¿Nos amamos más unos a otros? Entonces, amados, si los resultados son contrarios a los propósitos, tenemos que revisarnos cómo estamos haciendo las cosas. La obra de iglesia no puede seguirse haciendo igual. Viene una nueva generación. Nuestros jóvenes tienen que tener una visión de iglesia comprometida con una mejora social, con una mejora espiritual. Para que, amados, miren, a mí realmente no me gustaría entregarle a mi hijo como herencia una iglesia como la que tenemos conformadas ahorita. Creo que mi compromiso, nuestro compromiso como padres, es entregarle a nuestros hijos una iglesia con una mejor visión y una mejor definición espiritual de la labor. Porque muchas veces las generaciones anteriores, o sea, los viejos, ya no quieren salir de su cascarón. Y, amados, no quieren cambiar nada. Los viejos se resisten al cambio. Y nosotros tenemos que promover el cambio para mejorar el carácter de iglesia que somos. Leamos el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1:1 al 5.
¿Lo tienen ya? Muy bien. Dice la Biblia: la promesa del bautismo en el Espíritu. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Poderoso Dios, te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque tú estás marcando una visión nueva de hacer iglesia. Dios mío, queremos mejorar, queremos superar, mi Dios, espiritualmente el carácter de cada uno de mis hermanos y el mío. Pero para mejorar hay que cambiar las cosas. Hay que dejar de hacer lo mismo de siempre y apegarnos más y más a lo que dice tu palabra. De tal manera, mi Dios, que ese avivamiento que tanto anhelamos sea verdaderamente una realidad en medio de este pueblo. Porque solamente con el poder de Dios, esta ciudad y el mundo entero van a ser cambiados, van a ser transformados. Ayúdanos a no equivocarnos más, Señor, y lo que haya que corregir, corregirlo de acuerdo a tu palabra, para que nuestro testimonio como iglesia de verdad dé gloria, honra y alabanza a tu precioso nombre. En Cristo Jesús, Señor, nos pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Oigan, amados hermanos, yo quiero decirles, hacerles una pequeña exposición acerca de la obra del Espíritu Santo como elemento transformador de la iglesia. Claramente, el Señor Jesús enseñó en Juan 16:7, un poquito atrás de donde acabamos de leer. Dice la Biblia así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Señor Jesús, oiga bien, mire, dijo: les conviene a ustedes, apóstoles, que yo me vaya. Y solamente esa declaración ya es difícil de asimilar. ¿Cómo creen que la pasaron los apóstoles al lado de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo creen que ellos se sentían? Mire, yo creo que era la experiencia espiritual más linda que el ser humano podía haber recibido. Comer en la misma mesa del Señor, verlo a Él caminar, hablar con la gente, hacer milagros y ver las conversiones que a su nombre se hacían muchas veces por multitudes. Ha de haber sido delicioso haber estado compartiendo 3 años y medio con Jesús, para que al final de esos días les dijera el propio Maestro: les conviene que yo me vaya. Y amado, si a uno le conviene algo, porque es mejor de lo que ya tiene. Si no fuera mejor lo que venía que lo que estaba dejando, entonces no era conveniente. Pero el Señor Jesús dice: les conviene que me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador. Amados, eso quiere decir que en palabras de Jesús es mejor la presencia del Consolador en medio de ustedes que mi misma presencia física. ¿Verdad que es difícil de creer? Pero eso es lo que quiere decir: les conviene que yo me vaya, para que pueda venir el Consolador. Y amados hermanos, el Consolador es el Espíritu Santo. Y la vida en el Espíritu Santo es la que hace delicioso ser cristiano.
la que hace realmente, le trae a usted y a mí felicidad de tener a Cristo en el corazón. Porque, amado hermano, cuando el Espíritu Santo reina y gobierna en el corazón y en el pensamiento de un verdadero creyente, amados, el cristianismo verdaderamente ha sido dado por Dios para traer una felicidad espiritual. Pero no era el caso que los apóstoles entendieran. La misma Biblia dice un poquito más adelante, aún en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Qué significa eso? Les estoy anunciando que les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo, pero en este momento, muchachos, a ustedes no les amanece esto, no lo pueden entender, no pueden siquiera considerar que el Espíritu Santo, el Consolador, es mejor compañero para ustedes que lo que yo soy ahorita, en carne y hueso. Y amado hermano, nos está pasando a nosotros lo mismo. Los apóstoles, es cierto, tenían a Jesús a la par, pero no disfrutaban totalmente el entendimiento de las cosas espirituales, porque les faltaba la gracia especial que solo por el Espíritu Santo los cristianos podemos recibir. Y oigan bien, nuestras iglesias ahora están prácticamente en la misma condición. Amados, necesitamos un despertar espiritual genuino que nos transforme, que nos cambie. Yo quiero para nuestros jóvenes, porque amados, nosotros ya prácticamente vamos de salida. Los que van entrando son la generación siguiente. ¿Quiénes son los jóvenes de la nueva generación aquí? Está bien. Entonces, amados, el compromiso para ustedes es de otro nivel, porque tienen la palabra y han sido enseñados en la palabra de verdad. Jóvenes, la iglesia no es un sitio aburrido donde venir, hija, venir al culto. Ay, mami, no quiero ir, es que, ay, tan aburrido con que el calor que hace, el pastor como nos regaña. Mi amado hermano, y la gente, pero hijita, si estás enfermita, ay, me al pastor que va por mí. Pero, si no tenemos para el recibo de mañana, ay, vos orás, pero no quiero ir, es que voy a ver una película de la tarde, ya me acabé con verla. Dios mío, eso significa el que habla de esa manera, el que realmente no viene al culto, no participa de la palabra, no es delicioso estar aquí, tiene una sola explicación. Al igual que los apóstoles, no pueden sobrellevar todavía las cosas espirituales. Y las cosas espirituales, estar en el culto, todavía no es una experiencia deliciosa. Todavía no es cumplido el texto del Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que si acaso, amado, hemos logrado estar juntos, pero en armonía no. Parece que estamos más divididos que unidos. Eso, amados, la división es señal de muerte, la unidad es señal de vida. Y nosotros tenemos forzosamente que cambiar esa realidad en la iglesia cristiana Josué, aquí en San Vicente. Nos falta madurez espiritual, nos falta entendimiento de las cosas espirituales, nos falta amar más a Dios, nos falta perdonar al enemigo, aprender a perdonar al enemigo, a bendecir al que nos ha ofendido. Amado hermano, esto es una escuela que, hermanos, si no nos matriculamos en esa materia espiritual, amado, difícilmente al llegar el momento del llamado a las moradas eternas, quién sabe si la morada eterna esté arriba, hermano. Y a mí me interesa que usted llegue al cielo, pero así como lo veo de frío espiritualmente, puedo estar seguro de que usted va para el cielo si ahorita viene un gran terremoto y nos aplasta a todos. Y la idea es estar listo hoy y siempre. Por eso hay que estar vivo espiritualmente. Necesitamos un avivamiento espiritual. Los apóstoles necesitaban un avivamiento espiritual. Y usted puede decir: ¿y los apóstoles por qué? Y no estaban con Cristo. Pues el mismo Señor les dice: no entienden ustedes las cosas espirituales todavía.
Por eso, amado hermano, cuando el Señor mismo ya estaba a punto de subir al cielo, de ascender al cielo, eso en el capítulo 1 de Hechos, les dice a sus amados apóstoles, a sus ovejitas que todavía no tenían entendimiento espiritual, y les dice, no vayan a ir a predicar ahorita. Yo creo que los apóstoles ni la intención tenían de ir a predicar. Para ellos se fue el maestro y se acabó la película. ¿Y la iglesia dónde quedaba? Y amado hermano, la obra del Espíritu Santo era de extender el mensaje de Jesucristo por todo este planeta. Y este planeta es grande, es grande. El planeta no llega hasta Cojute, ni hasta Zacate, ni llega hasta San Salvador. El planeta es todo el globo. Todo. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Esa tierra que hizo Dios como lugar especial para que el hombre habitara, estamos llamados, la iglesia de Cristo, a llenarla de la palabra de Dios, del reino de la palabra de Dios. Ese es el trabajo que tenemos como iglesia. Pero los apóstoles no lo habían entendido todavía. Miren, habían pasado 3 años y medio con el Señor, y cuando el Señor ya iba a ascender, mira la pregunta que le hacen al Señor. La última pregunta que los apóstoles le hacen al Señor es: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo creo que el Señor, hermanos, porque ya se había muerto y resucitado, no murió otra vez por la pregunta que le hicieron. Dios mío, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Creen ustedes, amado hermano, solo por la pregunta, habrán entendido los apóstoles quién era Jesús? ¿Habrán entendido lo que Él vino a enseñar? ¿Habrán entendido cuál era el propósito de dejarlos orando hasta que viniera la promesa del Padre? Ellos no habían entendido absolutamente nada. Habían sido, amados, simples asistentes, compañeros del ministerio del Señor Jesús, sin haber entendido para qué el Señor nos estaba comisionando. Pregunta, iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos en la misma condición hoy? ¿Entendemos por qué tenemos una iglesia? ¿Entendemos cuál es el propósito de Dios con nosotros? Amados, ¿estamos plenamente satisfechos con nuestra calidad espiritual? ¿Quiere que la iglesia siga así? Entonces, si usted dice, no, para mí todo está bien, está bien chivo, bien chévere. No, amados, si la iglesia no está puesta para que usted la pase chévere en la tierra, la iglesia está puesta para ayudarlo a llegar a pasarla chévere en el cielo, donde usted va a estar eternamente con Cristo. De otra manera, hermano, la iglesia se convierte, como en muchos lugares, en un sitio de club social, y somos muy amigos, nos queremos, chambreamos, nos criticamos, nos mordemos y después nos reconciliamos, si hay posibilidad. Pero, amado, la obra del Espíritu Santo reclama mucho más. La iglesia necesita crecer espiritualmente. Esta iglesia necesita crecer espiritualmente, y solo puede crecer espiritualmente el que ya nació espiritualmente. Solamente crece un bebé cuando nace, pero si no ha nacido de nuevo, no ha nacido del agua y del Espíritu, no puede crecer espiritualmente. Y es necesario, hermanos, reforzar la instrucción bíblica. La palabra es la que da vida, la palabra es la que nutre espiritualmente, y la palabra es la que da crecimiento espiritual. Pero, amado hermano, la iglesia hoy en día, no solo nuestra iglesia, todas las iglesias del mundo se han acomodado, nos hemos acomodado a un tipo de rutina religiosa de ir a la iglesia solamente el día domingo. Mire, me mostró un pastor una fotografía de una iglesia en Estados Unidos que decía, se promovía de esta manera: iglesia fulana de tal, iglesia tal,
¿sí? Cultos tal día, a tal hora. 45 minutos garantizados. Entonces, eso le estaban diciendo, en 45 minutos usted va a estar aquí, la va a pasar bien, por supuesto, le cogemos la ofrenda, y luego usted se va, porque sabemos que usted está bien ocupado, tiene mucho que hacer. Amados, eso es paganismo ya, eso es someter la iglesia a la dirección del mundo. Y, amados, el mundo no está encima de la iglesia, el mundo, amados, está puesto para que la iglesia lo someta. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el amado Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Amado, ¿cómo? ¿Quién va a iluminar más? ¿El mundo o la iglesia? ¿Ah? La iglesia está puesta para iluminar con la verdad bíblica a este mundo que camina en tinieblas. Y el mundo camina en tinieblas porque tiene al príncipe de este mundo que lo dirige. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El propio Satanás. Entonces, amados, el reino de Dios está llamado a ser difundido por la iglesia. La iglesia no parece aceptar ese compromiso. La iglesia, amado, nuestra iglesia tiene, la mayoría de nuestros asistentes son gente que viene, puede ser, dominicalmente, y a cumplir, porque le gusta venir, le gusta la palabra, no importa que me regañen, como nosotros somos personas, aguanta. Pero, amado hermano, a mí lo que me interesa como pastor es acusar el callado del pastor, o sea, que el palito con gancho, y sacarlo a usted de donde está, de su condición de rebelión, y encaminarlo por el camino angosto que lo lleve al cielo. Y hemos comprobado, amado hermano, que a los jóvenes les resulta un poquito más fácil someterse a obediencia que los mayores. Por eso es que tenemos que apuntar a las nuevas generaciones. Si el viejo no quiso obedecer nunca, le vamos a dejar un legado de desobediencia a nuestros hijos. Si el viejo es desobediente, que el hijo también sea desobediente. Así es la cosa. No, amado hermano, que nuestros hijos conozcan una dimensión de iglesia en donde sí haya obediencia, donde sí haya santidad, donde sí haya pureza, donde sí haya compromiso que nosotros los viejos no quisimos tomar, pero los jóvenes sí, amado. Y no es que no quieran que los viejos se vayan, dejen ir al cielo, pero amado, si usted es mayorcito y no se acomodó a la obediencia, todavía es tiempo, no se ha muerto, todavía es tiempo, y hay que aprender a obedecer, porque, amado, el Señor Jesús eso le estaba dando a entender aquí a sus apóstoles. Los apóstoles en ese momento todavía eran hombres jóvenes. Se calcula que ninguno de ellos había alcanzado los 40 años de edad. Todos eran más o menos contemporáneos del maestro. Y el maestro tenía 33. De hecho, el apóstol Juan vivió hasta los 100 años al final del siglo. O sea que en ese momento había sido muy joven. Todavía, amados, aunque había visto padecer al maestro en la cruz, lo había visto sufrir, él dijo: yo le voy a seguir. Mateo estaba ahí, dijo: yo le voy a seguir. Pedro estaba ahí, dijo: yo le voy a seguir. ¿Qué significa yo le voy a seguir? Yo voy a hacer lo mismo que él, yo voy a obedecer la voz del Padre. Mi amado hermano, pero la obediencia no es posible solamente con la buena intención. ¿Verdad que todos queremos ser obedientes? Entonces, pero amado, usted, aunque quiera ser obediente por intención, amado, por sí mismo no puede. Su carne, y la carne se va a resistir a los niveles de obediencia que el Espíritu Santo le demanda al verdadero creyente. Mire, solamente la orden del Señor Jesús al final de irse: váyanse a Jerusalén, al aposento alto, y esperen que pronto vendrá la promesa del Padre. ¿Qué requería cumplir esa orden? Obedecer. Y amados, la promesa del Padre, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, tardó 10 días en llegar. ¿Cuántos podrían haber perseverado en obediencia a esos 10 días? Sin duda usted me va a decir: no, hombre, si yo tengo que ir a trabajar, yo no tengo tiempo. Usted vaya a trabajar. No, hombre, si tengo que ir a estudiar, no puedo quedarme. Entonces váyase, a pesar de que el propio Señor Jesús había dado la orden.
Siempre, amado hermano, la Biblia da una consideración digna de ser declarada. Se dice que en el día de la ascensión estuvieron unos 500 discípulos testigos de cuando el Señor subió. O sea que esos 500 recibieron la orden de ir a esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el día de Pentecostés solo estaban 120. O sea que prácticamente 380 no tuvieron tiempo. Oyeron la orden, pero no la obedecieron, porque le dieron prioridad a otras cosas antes que la orden del Maestro. Y lo que el Maestro estaba prometiendo era la mayor bendición que cristiano alguno puede recibir luego de la conversión, que es ser lleno del Espíritu Santo. Amado hermano, como la gente no quiere, hoy en día no quiere buscar en serio el bautismo del Espíritu Santo, entonces muchas iglesias han optado por inventar ese derramamiento, inventar esa unción, por inventar, bueno, mire, aún algunos dicen, no importa que dejen desobediencia, vos pedilo, y hemos visto muchos momentos de congregación donde se pretende que haya un derramamiento del Espíritu Santo que equivalga al derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero amados, nosotros no vamos a admitir los engaños. Amados, lo genuino se puede testificar y lo falso también. Pero amados, si no es como fue el día de Pentecostés, no es derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo derramado en el interior de uno mismo. No sabéis, dice Pablo a los Corintios, que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. De tal manera, amados hermanos, que una persona verdaderamente llena del poder del Espíritu Santo tiene que ser obligatoriamente transformada por el poder sobrenatural del Espíritu Santo en contra de los intereses de nuestra misma carne. La carne quiere pecar, el Espíritu Santo la llama a santidad, pero si el Espíritu Santo es el que gobierna a la persona, la carne es vencida por el poder del Espíritu Santo, según dice Romanos 8:13. Solamente por el poder del Espíritu Santo se pueden someter a la carne con sus pasiones y deseos. Fuera del Espíritu Santo nadie puede. Ni Buda, ni Mahoma, ni el yoga, ni todos esos faquires que andan haciendo alarde de control mental, nadie puede, amado, solamente el Espíritu Santo. Entonces, oigan, nosotros tenemos que clarificar la obra pentecostal. Es tan necesaria ahora como cuando Jesús la prometió, pero vamos a promover la obra pentecostal como está escrita. Como está escrita. Y les voy a decir en qué consistió la obra pentecostal. Eso el mismo año, fue apenas un mes, 10 días después de que Jesús murió en la cruz del Calvario. Estamos hablando de hechos que sucedieron de una forma continua. Y oigan bien, fueron a orar al aposento alto, 220, Hechos 1:13. Y fueron a orar. Miren, no habla la Biblia de que fueron a ayunar. Sencillamente fueron a orar, porque dice que perseveraron, el 14, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Les voy a hablar acerca de este versículo, porque ahí está mencionada María, la madre de Jesús. Ella estaba entre los que estaban orando en el aposento alto. Por lo tanto, María, la madre de Jesús, fue llena del poder del Espíritu Santo cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y se convirtió en testigo de Jesucristo, como el Señor mismo dijo que serían los que fueran llenos con la promesa del Padre. Por lo tanto, amados, solo con ese versículo usted puede aclarar cuál es el papel de María, la madre de Jesús, dentro de la iglesia. Porque hoy estaba leyendo un artículo de la prensa gráfica de un hombre fanático de la religión católica y hablando de la iglesia como madre y de María como madre. ¿Qué ese hombre acaso no lee la Biblia? ¿No estudia la Biblia? Pero amado, miles de personas que leen esos artículos creen más en las falacias, en las mentiras de estos personajes que lo que está escrito en la palabra de Dios y predicamos desde los púlpitos cristianos. Entonces, amado,
¿No le da a usted cierta rabia porque el error se promueve con tanta facilidad? Oí ayer, sí, en una forma casual, aquí me estaba cortando la computadora y me enseñaron una entrevista de Adrián Romero con Carla, el de CNN. Llamado, ¿qué pisoteada le estaba dando el periodista a nuestro emblemático cantante que no sabe nada de teología? Pero, amado hermano, la gente cree, como Adrián Romero, si el otro está puesto ahí para devorarlo. Estas gentes invitan a nuestros emblemáticos personajes cristianos no para engrandecer a Cristo, sino para devorar a Cristo, y lo estaban entrevistando acerca del cristianismo y del islam. Amado, si usted va a hablar acerca de estos temas, conozca primero la palabra de Dios. Pero sin el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser una defensa recta, sabia de las Escrituras? Por eso, amado hermano, nosotros no podemos vivir una vida cristiana simplemente viniendo a un cultito de vez en cuando y en 1 hora, 2 horas vamos a quedar engordados para 6 meses. No se puede, amado. Aquí tiene que venir usted más seguido a la iglesia. Más seguido a la iglesia, y tiene que estudiar la palabra de Dios. Hay que estudiar más la palabra de Dios. Hay que estudiar más. Hay que estudiar más. Hay que estudiar más como se debe la Biblia. La iglesia no es un lugar para ir a pasear, es para instruirse en la palabra. Amado, mi compromiso con ustedes es enseñarla. Y les voy a decir, amado, porque a mí ya me estoy un poco hartando, perdónenme, de que les van a enseñar más en otra parte, o en San Salvador, o en Estados Unidos. Miren, amados hermanos, el ministerio que el Señor me ha dado es el de maestro, la palabra de Dios, y mi deber es cumplirle a Dios. Hermano amado, sepa usted quién le enseña en esta iglesia. Sepa usted darse cuenta de qué le está enseñando, porque, amado, este conocimiento y esta experiencia no es mía, es de Dios que me lo ha dado, amado, por misericordia. Y para mí es un desafío, es un reto ser maestro, porque, amados, enseñar error me somete a mí mismo a condenación. Pero es que tengo que enseñarle la verdad, mamita. Y usted tiene que aprender la verdad de quien le puede enseñar. O sea, no le voy a estar inventando la palabra. ¿Quiere aprender de Biblia? Venga aquí a esta iglesia. Aquí se enseña la verdad, amado. Y no le puedo responder con ninguna de las otras iglesias de San Vicente. Ay, el creído del pastor dice que eso les enseña bien. No, le hablo por mí. No puedo hablarle por otras iglesias, ni por otros pastores, ni por otros predicadores, ni por otros maestros. Le hablo del compromiso que tengo como pastor y como maestro de enseñarle a usted la verdad como está escrita. Amado hermano, eso es una gracia que no todas las gentes reciben. Pero usted, teniéndola aquí, ¿la va a desperdiciar? ¿Ah? ¿La va a desperdiciar? Por eso, oigan bien y apunten, porque nuestra liturgia de iglesia va a cambiar pronto. ¿En qué consiste? Amado, que nuestro tiempo de culto dominical va a incluir enseñanza. De tal manera que se lo voy a hacer entendible. Usted va a venir al culto. Hoy viene a las 3. Es a las 3, pero como en el tiempo vicentino es a las 3:30. Pero, amado, hoy va a venir a las 2 de la tarde. ¡Ay, qué calor! Yo no soy el responsable del clima de San Vicente. No soy el responsable de que San Vicente sea caliente. ¿O sí? Entonces, si usted aquí vive, para ir al mercado no siente tanto calor. ¿Y por qué para venir a la iglesia sí?
Entonces, a 1:30 es ok, 1:30. Aquí, todos. Porque vamos a comenzar orando y después recibiendo instrucción bíblica. Luego de la instrucción bíblica vamos a tener, si acaso, un rápido café para que agarre batería y luego nos vamos a la alabanza, al tiempo de alabanza a Dios, y luego a la predicación, porque no me va a dejar de oír a mí, a menos que yo diga que ya no. Entonces nuestro tiempo de culto se va a extender con educación cristiana, formación cristiana. ¿Y cómo es el culto en tu iglesia? Mira, el pastor se ha hablado, dice que tenemos que recibir clase. Yo a la misma hora voy a llegar. Allá usted sí quiere ser rebelde. Allá usted sí quiere ser rebelde. Pero su hora de culto va a ser la 1:30 de la tarde, aquí en su iglesia. Eso lo podemos quizás pasar a las 2. Entonces vamos a terminar más tarde el culto. Pero con Dios vamos a estar más tiempo. Más tiempo. Para que nos vayamos enamorando de nuestro Dios, para que vayamos conociendo la palabra, para que se deleiten la semana haciendo las tareas que le vamos a dejar aquí, los exámenes que le vamos a hacer. ¿Quiénes están conmigo? Levanten bien la mano los que están conmigo, bien la mano. Qué lindo, qué lindo. Hermano, no puedo caminar en la visión de la iglesia en rebelión. Amado, el que no está conmigo, dijo el Señor, está contra mí. Mi amado, eso es lo que Dios nos ha puesto a nosotros para la iglesia. Hermano, en vez de reducir nuestro tiempo en la presencia de Dios y el tiempo en la palabra, lo vamos a aumentar, porque ese es el llamado que Dios quiere. De hecho, Dios quisiera, mire, la Biblia dice claramente, y todos ustedes lo saben, que de día y de noche meditarás en la palabra. Entonces, amado, ¿quién nos ha enseñado a nosotros por qué vamos a seguir esta rutina de que solo domingo, solo domingo, solo domingo? Amado, y ustedes empolvan su Biblia y para que el pastor vea que han pasado leyendo toda la semana. No, amado, a mí me puede engañar y me engañan, fíjense. ¿Quiénes han saboreado alguna vez la delicia de engañarme? Todos. A mí sí, pero a Dios no. Entonces, amados, los apóstoles estaban aquí queriendo juguetear con la orden del Señor Jesús y no todos le obedecieron. Yo sé que no todos tienen la intención de obedecer, pero les aclaro, a todos les conviene obedecer esta instrucción. A todos les conviene. Mire, es para gran beneficio de su vida. Ay, qué cansado, qué calor. Mire, amado, yo prefiero, oiga bien lo que le voy a decir. Hermanitas, yo sé que se ven bien lindas así de arregladas. Se echan 2 horas arreglándose. Inviertan a lo mejor aquí estudiando la palabra. Aunque no venga así tan chaineadita. Pero venga y estemos en la presencia de Dios. Necesitamos exponernos en adoración a Dios. Aún los programas de alabanza los vamos a hacer con más énfasis en adoración. Y, amados, es cierto, vamos a cantar coritos de adoración que nos sean más familiares. Y por eso es que los pastores también nos vamos a meter en esto, para que haya realmente un avivamiento espiritual, que es lo que tanto necesitamos en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo. Los apóstoles no lo habían entendido, pero cuando vino el Espíritu Santo, como dice la Escritura, todo cambió. Todo cambió. Un Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro, un hombre sin letras, así dice la Biblia. O sea, malcriado, vulgar, con malos modales, quizás ordinario, tosco. Pero amado, así fue que Pedro era antes del derramamiento del bautismo, del derramamiento del Espíritu Santo. Y, amados, Pedro fue revestido milagrosamente, oiga bien,
porque el derramamiento del Espíritu Santo es un milagro que Dios hace. No es un invento que yo voy a ponerme aquí a ministrar y ustedes van a caer como plátanos. No. Soy contrario a la doctrina del platanazo. Quiero que lo sepan. Yo quiero un derramamiento del Espíritu Santo genuino, como el de Pentecostés. Una cosa que sea respaldada totalmente por la experiencia bíblica. Amado hermano, ¿qué significa la experiencia como la del apóstol Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Miren, la gente, el derramamiento del Espíritu Santo, la Biblia dice que se dieron 3 evidencias grandes. La primera es ya en Hechos 2, dice Hechos 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amados, es como si en este lugar de repente comenzara un viento recio. Mire, vea usted lo milagroso de este derramamiento, hermano. Sopla un viento recio me despeina hasta mí. Entonces, amado hermano, eso es que la cosa era bien fuerte. Porque, y miren lo que sigue después, el contraste. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, imagínese usted, un viento recio y una llamarada de fuego sobre la cabeza. ¿Cuál era el resultado inevitable? Que el viento recio apagara ese fuego. Pero las dos cosas estaban sostenidas: el viento recio y el fuego. Hermano amado, es un milagro. ¿Entiende eso? ¿Entiende? Esto es lo genuino. Esto es lo que dice la Biblia. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amado hermano, ¿qué significa hablar en otras lenguas? En el caso de la experiencia de Pentecostés es hablar en otros idiomas. Yo no puedo hablar en chino, pero amado, resulta que cuando estaba adorando a Dios en ese momento de derramamiento del Espíritu Santo, andaba un chino por ahí y oía y entendía lo que yo estaba hablando en su propio idioma. Amado, estamos hablando de un milagro de entendimiento. Amado, eran lenguas humanas las que se estaban hablando, idiomas conocidos, idiomas que otro que hablaba ese idioma no entendía. Amado, todo eso es un milagro y lo hizo para testificar que era el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios, no se va a manifestar de una forma liviana, hermanos. El Espíritu Santo, cuando se derrama, glorifica a Cristo y solo a Cristo. El propio Señor Jesucristo lo dijo: cuando venga el Consolador, Él me glorificará. O sea, la obra del Espíritu Santo no es glorificar a un predicador, no es glorificar a ningún hombre, es glorificar al único que merece ser glorificado, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amado hermano, de eso se trata, eso es lo que estamos buscando. Y amado, la gente no entendía. ¿Cómo es posible que yo les entienda? Decían, ¿cómo es posible? Amado, eso es lo milagroso. Y algunos, aún viendo la potencia de ese milagro, se burlaban. Lo dice también el texto de los Hechos. Entonces ahí viene usted el milagro que yo espero ver en nosotros. Entonces dice el versículo 14, Pedro. Aparece un Pedro diferente. Aparece un Pedro que antes era cobarde. ¿Se acuerdan cómo negó a Jesús? Un mes antes lo había negado cobardemente, tenían miedo de que lo mataran, y ahora se pone en pie y alzó la voz, o sea, gritó y habló diciendo: ok, hoy me van a oír a mí, yo les voy a explicar lo que acaba de pasar. ¿Y quién se lo había revelado a Pedro? Si Pedro era un hombre del mundo antes del derramamiento, no le había amanecido, y ahora él se habla con toda propiedad, con todo valor, y empieza a explicar el milagro del derramamiento del Espíritu Santo. Y amado hermano, esto es lo que un verdadero derramamiento del Espíritu Santo comienza a hacer, y ahí ese es solamente el principio de las evidencias de un mover genuino de Dios. La parte práctica, ya la parte práctica. ¿Qué es qué consiste esa transformación?
Amado hermano, una transformación le da a un personaje autoridad espiritual. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a reconocer. Miren, cuando ya versículo 37, al oír esto, o sea, la declaración de Pedro, ahí viene el milagro. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Oiga, amado, los que antes habían estado acechando a Pedro y burlándose de él, ahora se arrepintieron de sus pecados, porque vieron la autoridad que el Espíritu Santo había dado al apóstol Pedro. Y dicen: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Oigan bien, quiero decirles esto, amados. El Espíritu Santo, en su expresión pentecostal, cambia totalmente la vida del hombre y de la mujer. El Espíritu Santo le mejora enormemente el entendimiento de las Escrituras. El Espíritu Santo lo va a revestir de dones para poder enseñar y predicar la palabra de Dios con verdadera autoridad y con verdadera convicción para el que oye. El Espíritu Santo, hermano, le da a un hombre llamado total decisión de caminar donde Dios le dice. Y la mejor manera de expresar esta llenura del Espíritu Santo es decisión de morir, de dar la vida por la causa de Cristo, que es lo que a la iglesia le hace falta hoy. Se lo voy a explicar de esta manera. Un marero, un pandillero, tiene temor de morir por su causa y está lleno de espíritus diabólicos, amados. Recuerdo que en la época de la guerra, el guerrillero estaba dispuesto a dar su vida por la causa. Allá en París, la semana pasada, de esos muchachos que mataron a los periodistas, ellos iban decididos a morir por su causa. Una causa equivocada, si usted quiere. Pero, amados, los espíritus diabólicos son capaces de comprometer la vida de la persona por una causa que nos salva. Y nosotros, los cristianos verdaderos, amados, tenemos ese testimonio, ese arrojo de testificar de Cristo, aunque nos cueste la vida. Hemos alcanzado esa dimensión espiritual, ni siquiera la queremos alcanzar. Ay, no me quiero morir, pastor. Eso no es lo que hizo Pedro. Pedro se levantó y dijo: aquí les va la bomba. Pero claro, como sabía que Dios estaba con él, amados, nosotros los que estamos en esta causa sabemos que el día señalado no vamos a pasar. Cuando me toque me voy a ir. Eso es ley. Pero yo, amado hermano, en el nombre de Jesús, sí quiero dar mi vida por la causa de Cristo. A mi esposa, hace 10 años que se lo dije, ella me dijo: ¿qué vas a creer? Ahora ella lo acepta también para ella misma. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le da a un hombre la decisión de negarse a uno mismo. Hay cosas que yo hubiera querido hacer, pero no. El Espíritu Santo en mí me dice: no lo hagas, no lo hagas. Obedece a Dios. Y, amados, ese compromiso de obedecerle a Dios, a pesar de que no es lo que yo quiero en mi carne quizás, o en mi mente, pero, amados, el Espíritu Santo obra para transformarnos. Yo les puedo decir, no soy hoy ni la sombra de lo que era. No hace 10 años, hace 5 años, cuando ya era pastor de esta iglesia. Y espero que usted dentro de 5 años, si el Señor me da vida, me vea diferente, me vea mejor, me vea más comprometido, más lleno del Espíritu Santo para dar un testimonio que dé más vigor, ¿sí?, a la palabra que les estoy declarando. Pero, amados, el llamado no es solo para mí, es también para ustedes. Es también para ustedes. Y, amados, vamos a probar ese compromiso obedeciendo esta pequeña instrucción pastoral. Vamos a comenzar nuestro culto más temprano. Vamos a recibir instrucción bíblica aquí en la iglesia. Vamos a hacer compromisos con Dios.
vamos realmente a llenarnos más de la palabra. Vamos a, amados, a preparar el ejército con que Dios va a conquistar esta ciudad. Ya fuimos al terreno ayer y, amados, oramos allá y sentimos muy cerca el día en que Dios nos va a dar ahí un lugar para congregarnos grande. Tenemos, gracias a Dios, en el propio corazón de la ciudad de San Vicente una propiedad donde nos vamos a desarrollar. ¿Y a quiénes vamos a llevar? Si aquí solamente tengo el grupo de servidores, hermano. Se oye. Hermanos, si la gente que va a ir allá en una forma masiva no ha venido a la iglesia todavía, pero van a llegar. Dios nos va a llevar. Dios nos va a llevar. Hermanos, aquí dice que ayer estábamos haciendo un ejercicio ahí con los hermanos que fuimos. Y ya dijimos, nosotros vamos a comprar aquí, a la parte del terreno de la iglesia, un lugar para vivir ahí. Ahí nos vamos a ir a vivir, fíjense. Ahí vamos a hacer nuestras casas, ya hay agua, energía eléctrica y todo. Y ahorita, amados, la gente dice, todos están vendiendo porque ay, tengo miedo por las manos. Compremos, amados. Compremos a la parte del terreno de la iglesia. Y, amados, vamos a ser testigos y partícipes de ese gran fuego que Dios va a derramar para transformar no solo San Vicente, sino que El Salvador y el mundo entero. El que no lo quiera creer, no lo crea. Pero el que esté conmigo en esta misión, ya estamos haciendo las averiguaciones realmente. Entonces, y nomás nos van a ofrecer algo que podamos comprar y nos vamos a vivir, amados, ahí, no para pasarla bien, que todos unos días vamos a vivir ahí, porque después nos vamos con Cristo. Amados, vamos a dar testimonio de que creemos en la visión y en la promesa que Dios nos ha dado para esta iglesia. Por los que quieran ir sobre este tema, mire, este tema lo vamos apenas comenzando, porque el fuego de Dios nos va a dar coraje espiritual para alcanzar las metas elevadas que los apóstoles sí alcanzaron porque fueron verdaderamente llenos del poder del Espíritu Santo. Amados, no vamos a admitir ya para nuestra iglesia ni para las futuras generaciones falsas manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Aquí todo va a ser genuino, porque solamente el poder genuino transforma las vidas y hace que el rebaño sea obediente al pastor. Parte difícil, ¿verdad? El pastor le dice, venga, bonita, sí, pastor, que puedo servirse. A limpiar aquel sector del terreno, ¿cómo no? Deme la cuba. ¿Cuántos de esos hay aquí? Miren, hermanos, ya esta semana, en el nombre de Jesús, vamos a empezar a habilitar, a trabajar en la instalación de aire acondicionado de nuestro aposento. Va a ser un lugar de oración. Solamente llenos de fe vamos realmente a creer en todo el proyecto que Dios tiene para nosotros. La idea del aposento no es solamente un antojo, un capricho, va a ser un lugar de guerra espiritual, de batalla espiritual, de búsqueda del rostro del Señor, hasta que veamos conquistadas, Señor, las metas que Dios nos ha puesto para esta iglesia. Amado hermano, vivir un cristianismo de otra manera es engañarnos. Yo quiero, amados, a esta hora que de verdad usted puede sentir que esto es fantasía. Asustada está por haber venido hoy. No. Pero esto es lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Mire, yo quiero que se pongan de pie y que vengan aquí los que estén conmigo en esto. Los que no, los que estén conmigo en esto. Venga. Si está conmigo, venga.
Aquí estamos, este es un reclutamiento. Hermano Misael, por favor, tome video a todo lo que esté pasando en Facebook. Que quede memoria de los que... No, pues vamos acá. Si no pensamos en grande, entonces no vemos grande a nuestro Dios. Si no vamos a hacer el esfuerzo, el sacrificio, la obediencia para lo que Dios nos está llamando a hacer, es por gusto. O es como Dios dice, o no hay nada. Entonces, yo quiero llamar a mi esposa, que se siente bien. Porque, amados, este es un testimonio glorioso. Esto al menos lo que significa es, aquí están los que van a caminar, los que van a hacer caso, los que van a decir sí, vamos, démosle. Y si solo a nosotros nos toca comenzar esa iglesia, amados, aquí estamos todos con los que Dios va a comenzar. Prepárense porque lo que Dios va a hacer es grande en gran manera. Amados, cerremos los ojos y comprometámonos ya con Dios. El tiempo ya es muy corto. Poderoso Dios, Señor, aquí están. Han venido voluntariamente, libremente. Ellos están aquí al frente porque han entendido la visión, tu visión, Señor, y dicen que van a participar en ella. Dios mío, este es un llamado que tú les estás haciendo. Es tu voz la que están siguiendo, Señor. Eres tú, mi Dios, el que los está llamando. Eres tú, mi Señor, el que les ha de hablar. Ellos son los que van a pasar orando en el aposento, buscando revelación, buscando tu rostro, buscando, mi Dios, tu guía y buscando el poder de tu Santo Espíritu para hacer enteramente tu voluntad, mi Señor. Dios del cielo, no queremos menos que Pentecostés en esta iglesia. Capacítanos, mi Dios, a todos para pagar el precio que tenemos que pagar para conquistar esta ciudad, mi Dios. Aún si ese precio fuera nuestra propia vida, Señor, con gusto te la damos, te la entregamos, porque nuestra vida no es nuestra, tuya es, Señor, tuyos somos. Para tu causa estamos comprometidos y por ti vamos a vivir y vamos a morir, Señor. Padre, que no nos retractemos nunca, jamás de este compromiso. Si lo estamos haciendo, Señor, que se cumpla esta palabra hasta su cumplimiento, hasta el fin de nuestra vida. Pero mi Dios, solamente llenos del Espíritu Santo vamos a poder hacerlo. Solamente llenos del genuino fuego de Pentecostés vamos a ser, Señor, testigos tuyos, como es lo que tú nos has pedido. Y mi Dios, te pido que este compromiso que mis hermanos y nosotros hacemos hoy sea, Señor, alimentado día a día, momento a momento, en oración, en humillación delante de tu santo trono. Hoy tenemos tu Evangelio, hoy tenemos el Nuevo Testamento, hoy tenemos tu Santo Espíritu, Señor. Tenemos suficientes recursos desde el cielo para poder, Señor, cumplir este compromiso hasta sus últimas consecuencias. Y mi Dios, que el día que cada uno de mis hermanos parta para tu presencia, en verdad tú les puedas decir: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es tu promesa, esa es tu palabra, y esta, mi Señor, es nuestra decisión. Viviremos para ti, Señor. Obedeceremos en lo que se nos pida. Haremos tu voluntad y veremos, Señor, esas cosas grandes y ocultas que tú prometes a aquellos que te obedecen, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que de corazón están haciendo este compromiso. Y te pido como pastores
que nos des sabiduría, Señor, madurez y autoridad para poder dirigir este rebaño, Señor, conforme a tu palabra y a tu ley, Señor. Gracias, mi Dios, que sea hecha tu voluntad, mi Señor. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya quedaron registrados todos. Así que...